El viento es el motor del tiempo. Gracias a él hace sol o llueve. Pero con el cambio climático los vientos también cambian. Los vientos cambiarán con el aumento de las temperaturas. En Estados Unidos los huracanes son cada vez más fuertes. En Europa los fenómenos meteorológicos extremos también son más frecuentes porque el cambio climático afecta a la corriente en chorro, un flujo de vientos intensos situado a 10.000 metros de altura. La corriente en chorro es como una autopista para las tormentas. Los vientos en altura se ven afectados por las temperaturas del Ártico. Y los cambios son alarmantes. Se sabe que el viento tiende a incrementarse, lo que provoca más fenómenos meteorológicos extremos. Los cambios en el comportamiento del viento se vuelven peligrosos. El viento, motor del cambio climático. El viento es el aire en movimiento debido a las diferencias de temperatura o presión atmosférica. Pero está cambiando. Según diferentes estudios, la velocidad del viento en los temporales de invierno está aumentando en hasta un 5% en Europa Central. Además, los temporales duran más que en el pasado y los daños causados también son mayores. Se puede ver claramente en nuestros bosques. En los últimos 30 años, los bosques europeos han perdido el 17% del dosel arbóreo. En parte, esto se debe a los temporales que cada vez son más intensos. En el estado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Heiko Schulz y Mathis Jansen examinan un bosque de coníferas tras el paso de un temporal. Primero llegó la lluvia y después el vendaval del Atlántico que rompió muchos árboles y arrancó otros de raíz. Si llueve mucho antes de un vendaval, los daños causados por el viento pueden ser mayores. Las raíces no tienen tanta fuerza, se vuelven más elásticas y es más fácil arrancarlas. Pero la causa de que los temporales ocasionen más daños en los bosques está también en los veranos extremos. El calor debilita los árboles y los hace más vulnerables a los insectos. Cuando el tronco está infestado, es más frágil y el viento lo derriba con facilidad. Es un círculo vicioso. Los árboles caídos deben retirarse del bosque, ya que de lo contrario se convierten en criaderos de insectos. Un árbol muerto no puede defenderse de los parásitos que se alimentan de su corteza, y estos se multiplican. Los árboles sanos que no están sometidos a estrés por las altas temperaturas reaccionan produciendo resina para defenderse de los ataques. Aquí vemos las galerías en forma de nube de un bupréstido. Son diferentes de las que excavan los escarabajos de cuernos largos. También se distinguen por la forma de los cortes laterales. Es muy típico. Sí, muy común. Mira, ahí hay una larva de bupréstido. Es un insecto que se beneficia del cambio climático porque le gusta el calor. En cuanto localiza un árbol que está débil o dañado, enseguida se pone en marcha. El cambio climático origina una peligrosa reacción en cadena en nuestros bosques. El temporal hace que se den las condiciones más favorables para que más adelante ataquen los parásitos. Porque si no se retira rápidamente, como estamos haciendo ahora, aquí tienen mucho material. En este mismo lugar, en octubre de 2017, la borrasca Xavier derribó muchos árboles. No pudimos procesar toda la madera a tiempo y en primavera aún quedaba algo por aquí. Entre abril y mayo, cuando salieron los escarabajos de la corteza, se encontraron con las condiciones idóneas para poder desarrollarse y, por supuesto, eso tuvo graves consecuencias. Para salvar los bosques, habrá que contrarrestar con mayor rapidez los daños que causen las tormentas, pero se necesitan más máquinas y personal. Al suroeste de Francia, el viento llega a la costa sin obstáculos. También aquí, junto al Atlántico, las cosas han cambiado. En Soulac-sur-Mer tienen que retirar la arena de las calles y devolverla a la playa. Si no, se quedan sin protección en invierno, cuando llegan los temporales y el fuerte oleaje azota la costa durante días.
Además, la subida del nivel del mar ya se hace notar. En 2014, una serie de temporales generaron olas de varios metros. Este edificio amenazaba con caer al mar. Desde entonces se han instalado rompeolas artificiales en diferentes puntos y se han elevado los diques. Pero eso no ha resuelto el problema. Los investigadores creen que la velocidad máxima de los temporales se incrementará en el futuro. El Observatorio de la Costa de la región analiza cada primavera los daños que se han producido durante el invierno. Vamos a colocar los instrumentos por allí. Thomas Bulteau y su equipo instalan los dispositivos de medición en la playa de Biarritz. La estación base se conecta por GPS con un satélite que no solo mide la ubicación exacta del dispositivo, sino también su elevación sobre el nivel del mar. Estas mediciones son necesarias porque estamos en una costa muy variable. En algunos puntos, la línea de costa de Aquitania se ve amenazada por esos cambios. Y solo es posible predecir el desarrollo de los mismos si contamos con un gran número de mediciones regulares. Así que nuestros datos ofrecen una base sólida para planificar y gestionar los riesgos en las secciones de costa más amenazadas. En este tramo de costa, la playa está protegida por unas rocas colocadas en el mar. Sin embargo, la fuerza de los temporales y el aumento del nivel del mar se hacen notar. Los temporales más fuertes arrancan algunas partes de los acantilados. Las playas se ven sometidas a dos fuerzas de sentido opuesto. El viento arrastra la arena hacia el interior y las lluvias la llevan hacia el mar. Aquí, las playas pierden un par de centímetros de altura cada año y están cada vez más cerca del nivel del mar. Cuando llegan borrascas muy seguidas y con precipitaciones fuertes y abundantes, como pasó hace poco en el pasado mes de diciembre, nos encontramos con grandes variaciones en la línea de costa. Además, las lluvias aceleran los movimientos del terreno. El mar, el viento y las precipitaciones están destruyendo la costa vasca. Si las playas son más planas, el mar lo tiene más fácil para penetrar en la costa. La primera línea de costa está en peligro de desaparecer. Protegerla de los futuros temporales costaría miles de millones de euros. Creo que deberíamos tender a reubicar las viviendas y a las personas en otro lugar. En la actualidad, carecemos de un marco jurídico y financiero para llevar a cabo esta solución. Pero, en mi opinión, la única forma de poder vivir en la costa sin estar expuestos al peligro es dejar más espacio a la naturaleza. Y para eso debemos desplazarnos al interior. Me parece una solución realista. En el Instituto de Investigación Climática de Potsdam, los científicos estudian los efectos del cambio climático sobre el tiempo. ¿Hay relación entre las olas de calor extremo, las lluvias persistentes y las borrascas más fuertes? Effi Russi y Stefan Rahmstorf buscan la respuesta en los cambios del viento. Ya hemos visto algunos cambios, pero hay una gran variación a nivel regional y estacional. Por ejemplo, en invierno la ruta de las borrascas se fortalece, sobre todo en el noroeste de Europa. Y en verano, al contrario, las borrascas son más débiles. Inevitablemente, los vientos cambiarán con el aumento de las temperaturas, porque la temperatura de la Tierra no aumenta por igual en todas partes. Y el motor del viento es la diferencia de temperatura entre distintas regiones. Por eso parece evidente que debido al calentamiento global, los vientos cambiarán, y eso influirá en la vida de las personas.
El tiempo viene determinado por lo que sucede a unos 10.000 metros de altura. Los vientos en altura se generan porque las masas de aire caliente se desplazan del Ecuador a las regiones septentrionales más frías. La rotación de la Tierra hace que esas masas de aire vayan de este a oeste rodeando la esfera terrestre. En la región subtropical se forma una primera banda de vientos y otra, más intensa, aparece en torno a los 60 grados de latitud. La intensidad se debe a la diferencia de temperatura entre el aire caliente del sur y el frío del norte. Esta corriente en chorro polar genera regiones de alta y baja presión en nuestras latitudes y los investigadores han observado que cada vez es más lenta. Las regiones árticas se están calentando más deprisa que el resto de la Tierra a baja altitud. Esto quiere decir que la diferencia de temperatura entre el polo y el ecuador es menor en comparación con el pasado. Y eso reduce la intensidad del viento y la velocidad de la corriente en chorro. El Ártico. Su temperatura ha aumentado 3 grados en los últimos 50 años. Eso es mucho más que la media de toda la Tierra, que se ha incrementado en aproximadamente 1,1 grado desde el comienzo de la era industrial. En Spitsbergen, Marion Maturilli, meteoróloga del Instituto Alfred Wegener, investiga por qué la temperatura aumenta más rápido en esa región y qué consecuencias tiene el calentamiento. También coordina todos los trabajos científicos realizados en esta estación franco-alemana. La investigación en el Ártico es ahora más importante, también porque el cambio climático es más rápido en este lugar que en otras zonas del mundo. Aquí, en Ny-Ålesund, tenemos la posibilidad de medir y documentar los efectos del calentamiento y además podemos investigar algunos procesos concretos. Ny-Ålesund, un pueblo al oeste de Spitsbergen, es un lugar muy importante para investigar el clima. Y aquí hay 11 naciones que cuentan con instalaciones científicas. El observatorio de la estación franco-alemana está lleno de instrumentos de medición. Maturilli ya ha comprobado las primeras consecuencias del aumento de la temperatura. Especialmente en los meses de invierno, observamos que el viento viene del sur con más frecuencia, lo que trae masas de aire cargado de calor y humedad desde las latitudes medias. Eso también influye en las precipitaciones y en las nubes que se forman aquí. Por supuesto, el clima de la región está cambiando y eso es muy preocupante. Voy a llenar el globo de aire. Los cambios en el viento elevan la temperatura del Ártico. La ingeniera ambiental, Fike Rader, participa en estos estudios. Todos los días, a las 12 en punto, lanza un globo que lleva una sonda de medición para enviar datos meteorológicos a la base. Maturilli usa esos datos para determinar los efectos del aumento de la temperatura sobre la corriente en chorro. Para obtener resultados globales sobre el efecto en altura del calentamiento global, se lanzan globos similares al mismo tiempo en diferentes lugares del mundo. Ascienden a 30.000 metros de altitud hasta que el caucho estalla. Estas mediciones son muy útiles para mi estudio, ya que son las únicas que alcanzan los 30.000 metros de altitud y tienen una gran resolución. El globo asciende 5 metros por segundo, lo que quiere decir que obtenemos un valor cada 5 metros, y esto es algo que no se consigue con otros instrumentos. Gracias a estas mediciones, Maturilli ha podido demostrar que la corriente en chorro ha cambiado. Y cuando el viento cambia, es inevitable que influya en los seres vivos de la Tierra. En un bosque cerca del pueblo de Sixé se encuentra uno de los principales centros de investigación ornitológica de Francia. Desde aquí, Anguy Weimerskirch emprende sus expediciones a los rincones más remotos de la Tierra. Desde hace años estudia una colonia de nidificación en las islas Crozet, donde los albatros viajeros crían a sus polluelos. Y en 2012 descubrió algo.
Al analizar los datos obtenidos en el seguimiento de estas aves a lo largo de 20 años, hemos identificado cambios en sus patrones de desplazamiento. También hemos observado que el éxito reproductivo de las aves ha mejorado y que ha cambiado el peso medio de los individuos durante la época de cría. De media, los adultos pesan 1 kilo más que hace 20 años, aunque no han aumentado de tamaño. La situación de los albatros en la colonia de nidificación también ha cambiado. Cada año sobreviven más polluelos. Los investigadores descubrieron la causa de estos cambios cuando analizaron los datos meteorológicos de la región de los últimos 20 años. De hecho, se debe a los cambios en el viento. Como la velocidad del viento ahora es significativamente mayor, los albatros se desplazan mucho más rápido de lo que lo hacían antes. Eso les ha permitido ganar peso, ya que necesitan consumir menos energía para buscar alimentos. Ahora encuentran la misma cantidad de alimentos en menos tiempo. Por eso han engordado. Los albatros se aprovechan de una corriente de vientos del oeste que, gracias al aumento de la temperatura, se acerca más al Polo Sur. Un descubrimiento casual que demuestra la gran influencia del viento en los seres vivos de la Tierra. Hasta ese momento, se subestimaba el efecto del cambio climático en el comportamiento de una especie animal. Nos sorprendió mucho comprobar que pudiese tener algún efecto en su velocidad de desplazamiento. Los agricultores empiezan a comprobar lo drásticos que pueden ser los efectos del viento. En nuestras latitudes, la alternancia entre las lluvias y las fases secas se ha vuelto más irregular. Cada vez más, los agricultores se enfrentan a la pérdida de cosechas. Jan Wittenberg se ha especializado en cultivos capaces de resistir los cambios bruscos del tiempo. El lupino tiene unas raíces muy profundas que le permiten alcanzar grandes profundidades para aprovechar las reservas de agua que otras plantas no utilizan. Además, es muy bueno para la estructura del suelo, porque lo prepara para otros cultivos. De hecho, el año pasado, que fue el segundo año de sequía aquí, el lupino dio unos rendimientos muy buenos, a pesar de la falta de agua. Todos los demás cultivos, sobre todo los cereales, se perdieron. El cambio climático ya no es una entelequia lejana. Y desde hace tiempo sus efectos ya se notan en Europa. La ola de calor de 2018 obligó a todos los agricultores a abrir los ojos. Ese año, el viento no llevó la lluvia a sus campos durante semanas. Llevamos mucho tiempo hablando sobre el problema del clima y de los fenómenos climáticos extremos. Por desgracia, siempre ha habido gente que se negaba a creerlo. Y creo que esa fue la señal definitiva, porque ese año todo el mundo vio que la cosa iba en serio. El tiempo ya ha cambiado y tenemos que prepararnos. Jan Wittenberg lleva años adaptándose a esos cambios. Llevo más de 20 años sin arar porque entendí que es mejor para el suelo, para las plantas y para todo el sistema. Por ejemplo, en caso de precipitaciones extremas, el agua puede infiltrarse mejor en el suelo. La tierra sin arar permite que el agua descienda en vertical y se introduzca en el suelo a gran profundidad. Y por otro lado, no perdemos tanto material superficial arrastrado por el viento y el agua. Mientras siembra el lupino, la colza ya está en flor. El objetivo de Wittenberg es distribuir la cosecha en un periodo lo más largo posible. Tenemos que intentar adaptarnos, es decir, adaptar la rotación de cultivos, introducir variedades nuevas y, sobre todo, que haya una mayor diversidad de cultivos. Si conseguimos incrementar esa diversidad, el riesgo se reparte y, por tanto, a mayor diversidad, menor riesgo. ¿Son los veranos extremos en Alemania una consecuencia de los cambios sufridos en el Ártico? Marion Maturilli busca la respuesta a esta pregunta en Spitsbergen. El tiempo es demasiado bueno.
Antes, una temperatura de más de 0 grados en septiembre se consideraba cálida y era raro que en el fiordo no hubiera hielo. Pero eso ya es historia. Ni siquiera en invierno se forma una capa de hielo completa. Maturilli y su equipo se dirigen a otra estación de medición. Aquí, los científicos filtran y analizan las partículas que arrastra el viento. Un material que explica cómo el viento une todo el mundo. Aquí se analizan las partículas que el viento transporta y que recorren largas distancias. La contaminación procedente de las regiones industriales o de los incendios de Siberia llega hasta el Ártico y aquí nosotros podemos medirla. La siguiente parada es un glaciar situado en la orilla este. De ahí sale el hielo que vemos en la bahía. El frente se rompe cada vez más. Los glaciares del interior también se están reduciendo. Eso hace que suba el nivel del mar. En comparación con el Polo Sur, la masa de hielo glaciar es muy reducida en el Polo Norte. Para Maturilli, la desaparición de la capa de hielo marino es más grave. Cuando se reduce la banquisa y cubre una superficie de agua menor, hay más agua que queda descubierta. Al desaparecer esa capa de hielo blanca, se refleja menos radiación solar. La superficie del agua, más oscura, absorbe calor y, por tanto, calienta el ecosistema océano-atmósfera. Además, como la superficie marina queda al descubierto, llega más vapor de agua a la atmósfera. La atmósfera se vuelve más cálida y húmeda, lo cual influye en la formación de nubes. Todos estos efectos se retroalimentan y la temperatura global aumenta. Otro efecto que hace que el Ártico se caliente. ¿Pero realmente influye en la corriente en chorro? En el Instituto Alfred Wegener de Potsdam, los autores de los modelos climáticos trabajan con los datos que se han obtenido en el Ártico. Están estudiando si lo que sucede allí acelera el cambio climático. La meteoróloga Dorte Handorf observa el hielo marino del Ártico a través de imágenes por satélite. El hielo marino se reduce constantemente, como se puede ver en estas curvas. Si analizamos los valores del hielo marino para cada año y para cada mes, por ejemplo, teniendo en cuenta el mes de septiembre como mínimo, vemos que la banquisa se reduce desde finales de los años 70 y que esa tendencia negativa es aproximadamente de un 13% cada década. Si no hay hielo marino en el Polo Norte, el Ártico se calienta más rápido. Dorte Handorf ha introducido ese dato en los modelos climáticos para ver sus efectos sobre la corriente en chorro. Hemos demostrado que la reducción de la capa de hielo marino del Ártico puede influir en la corriente en chorro, al comprobar que con menos hielo, la corriente de aire se debilita en invierno y se producen situaciones atmosféricas de bloqueo con mayor frecuencia. Esas situaciones atmosféricas de bloqueo se originan porque la corriente en chorro es más lenta y ya no circula con tanta fuerza. Las ondulaciones aumentan y llegan a detenerse. Las altas y las bajas presiones se quedan durante más tiempo en nuestra región. Ya no se ve una alternancia entre los anticiclones en rojo y las borrascas en azul. Esto puede ocasionar eventos climáticos extremos. Siempre ha habido oscilaciones en la corriente en chorro, pero los investigadores de Potsdam han demostrado que el cambio climático puede provocarlas y las consecuencias pueden ser catastróficas. Hay una relación clara entre la corriente en chorro y los extremos climáticos. Por ejemplo, vemos un fenómeno en el que se generan grandes ondulaciones en la corriente en chorro en sentido norte-sur,
que después no se mueven. Eso da lugar a situaciones atmosféricas muy duraderas. Y si se trata de lluvia, puede causar inundaciones. Si esa situación atmosférica duradera es una alta presión, nos encontramos con olas de calor y sequía. Todavía no sabemos si estas fases débiles de la corriente en chorro se están volviendo más frecuentes. Lo que sí sabemos es que incluso un pequeño cambio en la corriente en chorro, por ejemplo, si es un poco más débil en verano, puede dar lugar a eventos climáticos extremos en regiones de la superficie terrestre. Los cambios en el viento fueron la causa de las olas de calor extremo y la sequía que vimos en los veranos de 2018 y 2019. Las altas presiones permanecían inmóviles en una corriente en chorro debilitada. Si es una baja presión la que se queda atrapada en la ondulación de la corriente en chorro, puede provocar lluvias especialmente intensas y duraderas, como en la catástrofe del Valle del Ahr, en Alemania. Pero ¿cuándo un evento climático único tiene que ver con el cambio climático? En Potsdam, Martin Krayenkamp del Servicio Meteorológico Alemán analiza esa relación. El estudio de las causas es una nueva rama de la ciencia. Utilizamos modelos climáticos para simular el estado actual, con todos los cambios que los seres humanos hemos causado. Después tomamos el mismo modelo y simulamos que el ser humano no ha tenido ninguna influencia. Es decir, no cambian los gases de efecto invernadero y tampoco el uso del suelo. Y al comparar los resultados de ambos modelos, se puede ver un cambio, ¿o no? Las inundaciones derivadas de las fuertes lluvias que cayeron en Alemania fue uno de los acontecimientos climáticos extremos del año 2021. Y esas precipitaciones se han comparado con sus modelos. El cambio climático ha sido una de las causas de las inundaciones del Ahr y del Erf. La probabilidad de un suceso así está en un factor del 1,2 al 9, en comparación con la era preindustrial. No damos una cifra exacta porque la información no es tan precisa, pero puedo poner un ejemplo. Un evento así se da cada 400 años. Con un factor situado entre el 1,2 y el 9, por ejemplo el 5, podemos calcular que sin cambio climático sucedería cada 2000 años. La Universidad de Princeton, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, es uno de los principales centros de investigación del mundo que estudia el cambio climático. El profesor Tom Knudson investiga junto a su equipo los huracanes y la influencia del cambio climático. Además, calcula lo que eso significa para las personas que viven en zonas en las que suele haber huracanes. Creemos que los huracanes serán más intensos si el clima sigue calentándose. No se trata de un efecto muy grande, es aproximadamente un 3%, pero un 3% en la velocidad del viento implica mayores perjuicios. El daño causado por los huracanes no crece de forma lineal con la velocidad del viento, sino que con cada punto porcentual los daños aumentan en un 3%, y con ese incremento en la velocidad del viento aumentarían en casi un 10%. Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. El escombro en las calles y las placas azules sobre los tejados indican que ha pasado un huracán. 16 años después del huracán Katrina, que destruyó gran parte de la ciudad, Aida, un huracán de la segunda categoría más alta, recorrió la ciudad a unos 240 kilómetros por hora. Les llevará tiempo reparar los daños. El 29 de agosto de 2021, D'Artagnan Stouval se quedó sin casa. Desde entonces vive con su hermano. Es difícil venir y ver esto. Aquí hay muchos recuerdos, mucho esfuerzo dedicado a esta casa. Mi familia vivía en ella desde 1978, ya hace tiempo. Es surrealista. Esa es la única palabra que se me ocurre para describirlo. Viendo las otras casas, se podría pensar que a lo mejor la mía solo había sufrido daños en el tejado. Pero mi casa ha caído. Es incomprensible.
El huracán llegó a Luisiana la mañana del 29 de agosto. Los meteorólogos ya lo habían advertido, pero muchos ciudadanos no querían oír hablar de una evacuación. D'Artagnan Stouval también se quedó en casa esperando a que pasara la tormenta. Estaba en el piso de arriba cuando una ráfaga alcanzó la casa y arrancó los muros. Consiguió salir de las ruinas sin ayuda. Todavía hay muchas cosas en el aire. No sé si quedarme en Nueva Orleans por la amenaza constante de los huracanes y siempre preocupados por si podremos resistir. Y además, parece que cada vez son más frecuentes. Esto ha pasado 16 años después del Katrina. 16. Es agotador. Aquí debemos estar preparados para enfrentarnos a algo así. Aida cayó sobre la ciudad con toda su furia. En el futuro, la capacidad destructiva de los huracanes podría ser mayor. Otro efecto que podemos esperar de los huracanes es un incremento de las precipitaciones, porque una atmósfera más cálida puede contener más vapor de agua. Los huracanes que afectan a superficies muy extensas arrastran toda esa humedad. Así que esperamos que las precipitaciones se incrementen en un 7% por cada grado que aumente la temperatura del mar. El huracán Aida cumplió las profecías de quienes nos advierten sobre los efectos del cambio climático. La borrasca recorrió la costa este de Estados Unidos, dejando abundantes precipitaciones y un total de 90 muertos tras de sí. En Lambertville, Nueva Jersey, las lluvias hicieron que un arroyo se saliera de su cauce y se convirtiera en un gran río. La fuerza del agua arrancó la casa de los Separulo de sus cimientos. Los 4 miembros de la familia se habían marchado a tiempo gracias a la alerta de inundaciones. A mi izquierda estaba la habitación de los niños. Mi hija y mi hijo estarían en su habitación, justo aquí. Por ahí llegó el agua, que levantó toda la planta baja. El suelo era de madera. El agua lo levantó por 2 lados y lo dobló como una V. Luego lo arrastró todo hacia allá, río abajo. El agua se llevó la casa de los Separulo. La de los vecinos tampoco puede salvarse. El ayuntamiento prohíbe reconstruirla, ya que podría repetirse la inundación. El riesgo de inundaciones por las lluvias causadas por los huracanes es cada vez mayor. La velocidad a la que se desplazan las tormentas tropicales y los huracanes por Estados Unidos se ha reducido desde el año 1900. Cuando la tormenta va más lenta, se pasa más tiempo en una región. Eso quiere decir que las precipitaciones serán más abundantes y el riesgo de inundaciones en esa zona será mayor. En la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos en Darmstadt, Alemania, los servicios meteorológicos europeos reciben los datos que recogen los satélites. Son un soporte importante para la predicción meteorológica. Paolo Ruti es el director científico y trabaja para mejorar las predicciones. Antes, sus colaboradores solo podían medir de forma indirecta el viento en el espacio. Recibimos información muy detallada de cámaras de infrarrojos y convencionales. Los datos nos muestran las nubes a diferentes altitudes y eso nos permite reconstruir cómo se mueven. A partir de los movimientos pasados de las nubes, predecimos sus movimientos futuros. Esto es importante porque permite que nuestros modelos localicen las borrascas y calculen su dinámica. Así podemos saber con qué intensidad llegarán a cada región. Los actuales sistemas de observación por satélite no dan mucha información sobre la corriente en chorro, pero eso cambiará gracias a un nuevo sistema de medición. Ya está en el espacio de forma experimental y estudia la influencia del viento en altura sobre el tiempo en la Tierra.
Para comprender y predecir esos sistemas, es muy importante saber lo que ocurre en la superficie y lo que ocurre a 10.000 metros de altitud. Nos gustaría tener más posibilidades para observar esos dos aspectos. Y también el aire. Ahora mismo contamos con un nuevo prototipo llamado Aeolus 1, como el dios del viento. Eso nos permite comprender los diferentes sistemas. La Agencia Espacial Europea, ESA, ha desarrollado el satélite y un nuevo sistema para medir el viento. Un escáner de rayos ultravioleta escanea el área entre el satélite y la superficie de la Tierra y mide la velocidad del movimiento de las moléculas mediante el reflejo de la luz. El satélite está en órbita desde 2018. En el Instituto para la Investigación de la Troposfera de Leipzig, los viernes son el día de Aeolus. Holger Bars y Sebastian Bley estudian los datos del satélite. ¿Son los datos de la semana pasada? Sí. Unas 3 horas después de que Aeolus sobrevuele una región, los datos ya están disponibles. Cada uno de estos cuadrados representa un valor de medición del tiempo enviado por Aeolus. Aeolus mide desde la superficie hasta unos 30.000 metros de altitud. Vemos algunos en azul y otros en amarillo. En la leyenda se ve que el color rojo marca el viento del este y el azul del oeste. Los cuadrados oscuros indican un viento más fuerte y el color azul oscuro representa la corriente en chorro. Se ve una mezcla difusa de colores en la superficie. Eso se debe a que hay más turbulencias y es difícil obtener mediciones precisas de la superficie desde la órbita del satélite. A ver qué ha medido la radiosonda. Cada viernes, el satélite pasa por encima de Leipzig y Holger y Sebastian lanzan un globo meteorológico con una sonda. ¿Hasta qué altitud? La radiosonda ha llegado a 24.000 metros. Vale. Entonces ha cubierto casi toda la medición de Aeolus. Sí. Las mediciones de esta sonda son tan precisas como las de Aeolus, pero solo el satélite envía datos exhaustivos sobre la corriente en chorro. Aeolus tiene una precisión de entre 5 y 8 metros por segundo en áreas libres. Sabemos que puede haber un margen de error de entre 5 y 8 metros, pero es útil para los modelos de predicción. El servicio meteorológico alemán está en Offenbach. Aquí utilizan los datos que envía Aeolus para hacer predicciones meteorológicas. Alexander Kress ha podido acceder por primera vez directamente a los datos sobre la corriente en chorro. Usamos los datos de Aeolus para nuestro modelo global. La corriente en chorro mueve los sistemas de altas y bajas presiones por la Tierra, y si podemos predecir mejor sus movimientos, también conoceremos mejor los desplazamientos de las altas y las bajas presiones. Si la corriente en chorro se ralentiza, aumenta la probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos. En el futuro, estos datos ayudarán a predecir mejor las posibles catástrofes y a organizar las evacuaciones con antelación. Es un gran paso. Ahora podemos hacer una observación exhaustiva que antes no era posible. Algunas situaciones, como por ejemplo las que vivimos en las últimas inundaciones catastróficas, podrían acentuarse en los próximos 10 o 20 años. Cuanto más sepamos de los vientos que recorren el Atlántico o incluso el Pacífico, mejor podremos predecir este tipo de catástrofes para advertir a la población. Poder predecir el tiempo no basta para adaptarse a las nuevas condiciones que generan los cambios en el viento. En el estado alemán de Baja Sajonia, los campos del agricultor biológico Jan Wittenberg acusan la sequía. El lupino necesita lluvias al final del verano. Estos tres están bien.
Los otros 3 no han acabado de madurar. Sin agua todas las plantas sufren. El lupino es una de las más resistentes, pero con esta sequía también se reduce la producción. Aún así, nos da un buen resultado si retiramos los más pequeños y nos quedamos con granos de calidad. Son buenos, es un buen alimento, pero la producción es baja. Así funciona la naturaleza. Esto es lo que pasa si hay alguna carencia, y en este caso es el agua. El lupino es uno de los 10 cultivos que Jan Wittenberg ha plantado este año. Ya había cosechado gran parte de sus tierras antes de la sequía, y en general, Jan no suele regar sus cultivos. Está claro que hay cultivos que necesitan regadío, de eso no cabe duda. Pero ahora mismo, con la escasez de agua, regar los campos va en contra de mis principios. Si lo hiciera, estaría reduciendo la cantidad de agua potable disponible y, por supuesto, también el agua que la naturaleza necesita. No podemos solucionar este problema explotando las aguas subterráneas, porque de ese modo solo paliamos los síntomas a corto plazo. Yo creo que tenemos que ser capaces de planificar las cosas a largo plazo y colaborar con la naturaleza. En Spitsbergen, Fike Rader y Marion Maturilli visitan un campo a las afueras del pueblo de Ny-Alesund. Estudian un terreno que antes estaba congelado durante todo el año. En esta época, a primeros de septiembre, es cuando el suelo está más descongelado, pero de forma muy irregular. En cada punto es diferente. Una vez al mes, Fike Rader clava estas varillas en el permafrost para comprobar hasta qué profundidad se descongela. Que la varilla no se mueva. Sujétala. Vale. Ya no se mueve. Aquí hay 95 centímetros de profundidad. En realidad, con estas temperaturas, esperábamos que la profundidad fuera mayor. Pero, como he dicho, el terreno es muy irregular y hay muchas diferencias. Por eso es importante medir en 12 puntos distintos y después volver a medir aproximadamente en los mismos sitios para comprobar cómo cambia cada zona. Fike también tiene que cambiar un filtro que captura el dióxido de carbono liberado por el suelo al descongelarse. En el tubo hay un filtro que captura el dióxido de carbono que sale del suelo. Eso permite comprobar a los científicos si este dióxido de carbono es el que generan las plantas que crecen aquí, o si por el contrario se trata del que libera el propio suelo. Es decir, el CO2 que estaba almacenado en el material orgánico antiguo y que ahora sale a la atmósfera al descongelarse el suelo. La descongelación del suelo acelera el cambio climático. Se da un proceso de intercambio entre el suelo y la atmósfera, tanto de gases como de calor y humedad. Esto, a su vez, influye en el clima y en los procesos que afectan a este sistema, que forman la atmósfera y el suelo. El cambio climático ha modificado el viento, que a su vez acelera el calentamiento del Ártico. Los glaciares y el hielo marino están en retroceso. La corriente en chorro se debilita. Las olas de calor que hacen que se pierdan las cosechas y secan los bosques serán más frecuentes, al igual que los episodios de lluvias torrenciales. Es hora de tomar medidas. Por suerte, ya no es tan habitual quemar cosas para obtener electricidad. Podemos usar energía fotovoltaica o eólica. Tampoco se necesita para generar calor porque tenemos bombas de calor. Y para cocinar, podemos utilizar cocinas de inducción.
Ahora lo principal es abandonar cuanto antes las fuentes de energía fósiles y recurrir a otras alternativas. Para alcanzar los objetivos de París y no superar la cota de 1,5 a 2 grados, debemos ir más allá. Tenemos que reducir la concentración de los gases de efecto invernadero. Una forma de eliminar de la atmósfera los gases de efecto invernadero es incrementar la superficie de los bosques en todo el mundo. Matthis Jansen y Heiko Schulz de la Administración Forestal del Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental van a reforestar un antiguo bosque de abetos cerca de Schwerin. Estamos trabajando para crear un nuevo bosque de árboles frondosos. Por ejemplo, ahora estamos plantando robles rojos. Queremos un bosque que esté más preparado para aguantar los veranos más secos y las sequías prolongadas. Ya no basta con plantar abetos y, por supuesto, debemos evitar el monocultivo. Estamos plantando un bosque frondoso mixto. ¿Qué? ¿Va todo bien? ¿Las plantas son buenas? Sí. Vale. ¿Las raíces están bien? Sí. Replantar un bosque requiere mucho esfuerzo y dinero. Estos árboles tardarán décadas en producir madera para la industria. Estos árboles están mejor preparados para el futuro. Hay especies que creemos que resistirán estas nuevas condiciones meteorológicas cambiantes, con sequía estival, periodos sin lluvias y calor extremo. La estrategia es apoyarnos en la diversidad y reducir riesgos, plantando diferentes especies. Esta replantación no incrementará la superficie arbolada a nivel mundial. Aquí se trata de reducir los daños. Eso también es importante para frenar el cambio climático, pero ya no es tan fácil conseguirlo. Al ver los modelos climáticos, que parecen anunciar un futuro mucho más seco, nos interesa saber qué tipo de árboles se podrán plantar en el futuro, qué especies podrán sobrevivir, cómo serán los bosques en el año 2100, o si la clave seguirá siendo conservar los bosques y almacenar dióxido de carbono. A lo mejor la economía tiene que dar un paso atrás. Eso también es posible. En el Instituto de Tecnología de Karlsruhe, los investigadores buscan una forma de atrapar los gases de efecto invernadero de la atmósfera y sacarles partido. El equipo del profesor Dittmeier trabaja con diferentes compañías. Estas son las instalaciones de una empresa suiza que absorbe aire y lo pasa por un filtro. En este filtro hay moléculas que establecen un enlace con el dióxido de carbono del aire y también con el vapor de agua. De ese modo, extraen esos componentes del aire. Cuando el filtro está cargado, se cierran las puertas y se calienta el colector para que se desprendan de nuevo el vapor de agua y el dióxido de carbono. Después se condensa el agua para obtener dióxido de carbono puro. A partir del dióxido de carbono se aísla monóxido de carbono y se enriquece con hidrógeno. La mezcla resultante contiene una gran cantidad de carbono, la base de todos los combustibles. El dióxido de carbono de la atmósfera sustituye al petróleo, al gas o al carbón. Aquí, la clave es conseguir una gran eficiencia energética, porque utilizamos electricidad de origen renovable para producir una fuente de energía. Y se pierde parte de la energía utilizada. Si optimizamos cada uno de los procesos, podemos alcanzar una eficiencia energética muy alta. Esta instalación realiza una labor parecida a las de las plantas energéticas. Filtra el CO2 del aire para utilizarlo en lugar de los combustibles fósiles. De momento, este tipo de soluciones son extremadamente costosas.
Creo que estos métodos son imprescindibles para luchar contra el cambio climático, porque en determinadas aplicaciones, como por ejemplo el tráfico aéreo, no tenemos ninguna alternativa real al queroseno. Si conseguimos sintetizar queroseno a partir del CO2 del aire, utilizando energía renovable, habremos cerrado un ciclo. Naturalmente, en la combustión se emite CO2 a la atmósfera, pero como estamos extrayendo CO2 de la atmósfera con energía renovable, al final, en la medida de lo posible, lo reutilizamos. En sus campos de Baja Sajonia, el agricultor biológico Jan Wittenberg lleva años practicando un estilo de agricultura que protege el suelo, el medio ambiente y el clima. Y para adaptarse a las nuevas condiciones del viento, planta árboles. Con un viento como este, una hilera de árboles es una buena solución para proteger el terreno. Cuando el terreno está seco, podemos evitar que el viento erosione la capa superficial del suelo y lo arrastre. Por otra parte, los árboles son capaces de extraer agua y nutrientes de capas más profundas y traerlos a la superficie con los frutos y el follaje. También producimos humus, que a largo plazo beneficia al campo. Un sistema agroforestal es el que combina árboles con campos de cultivo. Y Wittenberg dedica parte de sus tierras a plantar árboles. Justo aquí, hemos decidido plantar 3 grandes tilos como símbolo de nuestro proyecto de combinar árboles, campos de cultivo y pastos. Estarán en este lugar, en el límite entre los pastos, que están en un antiguo campo de cultivo y los campos de cultivo actuales. Jan Wittenberg es un pionero. Lleva mucho tiempo adaptando su explotación a las nuevas condiciones climáticas, al aumento de las temperaturas y a los cambios en la corriente en chorro. Él no cree que sea posible seguir trabajando como hasta ahora. Lo que vemos ahora lo hemos causado nosotros mismos. Hemos alterado el clima y ahora tenemos que lidiar con las consecuencias. Eso quiere decir que debemos adaptarnos. Naturalmente, tenemos que esforzarnos para que el clima no siga cambiando. Pero la situación es la que es, y tanto nosotros como la naturaleza tenemos que adaptarnos. Y para eso necesitamos nuevas técnicas. No vale de nada seguir haciendo lo mismo y confiar en la suerte. Los cambios de la corriente en chorro se han convertido en un peligroso motor del cambio climático, y su combustible son los gases de efecto invernadero que la humanidad sigue produciendo.